Andrés Lehmann presenta. Por Viva Sports Colombia. Estamos repasando todos los álbumes oficiales de las Copas del Mundo hechos por Panini aquí en Viva Sports y nos vamos a ver el álbum del Mundial de Estados Unidos, USA 94, la World Cup. Aquí estamos viendo el arte un poco simple, bueno, las estrellas, el campo, la Estatua de la Libertad, las selecciones participantes, el logo de USA 94 o USA 94 y el balón de fútbol con el logo de Panini. Y ya pasamos ahora a la contraportada con la lista de naciones y sus siglas, como ya es característico y ya era tradición, el índice y al mismo tiempo los símbolos. Yo los comento para los que no lo sepan: el cuadrado es para el portero, el triángulo es para los defensores, el rombo para los mediocampistas y el círculo es para los delanteros. Y en la página 1 nos encontramos algo curioso. Algunas ciudades, algunas panorámicas de ciudades están con una lámina y otras panorámicas están impresas directamente dentro de la página 1. USA 94 y nos encontramos a las ciudades de New York, de Washington y de Los Ángeles dentro de la impresión original. Y con lámina que había que conseguir nos encontramos a San Francisco, a Boston, a Orlando, a Dallas, a Detroit y a la ciudad de Chicago. Esas eran las 9 sedes, 6 con láminas, 6 con cromos y las otras 3 impresas directamente dentro de la página 1 del álbum, con el fondo de las barras y las estrellas y el USA 94. No diremos USA 94, sino que diremos USA 94 a partir de ahora. Pasamos de página y nos encontramos el Spielplan, el programa de la Copa del Mundo con el mismo formato de 1986 y 90. Hablamos de 24 selecciones, se juegan mundiales de 24 desde el 82 y en el 94 se jugaba el último mundial de 24 selecciones. En el 82 se usó otro sistema de eliminación y de segunda fase, pero desde el 86 y desde el 90 y también en el 94 se jugaban con 6 grupos de 4 selecciones cada uno, bueno, igual en el 82, pero se clasificaban las 2 primeras de cada grupo y las 4 mejores terceras, 4 de 6 terceras clasificaban a la ronda de octavos de final. Y aquí podemos ver a las selecciones clasificadas al mismo tiempo que pasaban a una ronda de cuarto de final, después a unas semifinales, tercer puesto y final. Y después pasamos, después de haber visto las panorámicas en la página 1, bueno, pues a partir de la página 2 y de ahí en adelante, las 9 sedes, páginas 2 y 3, con los estadios solamente aparecían en estas páginas fotografías reales, un poco diferente a la del Mundial del 90, en donde se usaron maquetas en la mayoría de los casos, pues bueno, unas maquetas además maravillosas, pero en el 94 se decidieron por fotografías y además adentro de los estadios. No eran fotografías desde afuera, sino desde alguna parte alta de una de las tribunas, preferiblemente detrás de un arco, en la mayoría de los casos, no en todos, pero sí en la mayoría de las sedes de esta Copa del Mundo, con los estadios de Chicago, el Soldier Field, Detroit, el Pontiac Silverdome, New York con el Giants Stadium, Boston con el Foxborough Stadium, Dallas con el Cotton Bowl, Orlando con el Citrus Bowl, Washington con el RFK Memorial Stadium, San Francisco con el Stanford Stadium y Los Ángeles, en inglés Los Angeles, con el Rose Bowl. Y cada uno de los partidos que se jugarían en estos estadios de estas ciudades de Estados Unidos. Algunos de estos estadios ya están demolidos, otros han sido refaccionados, hoy en día se ven muy antiguos, pero en el año 94 realmente eran estadios de punta, de los mejores estadios que se podían encontrar para una Copa del Mundo. Y en el grupo A nos encontramos a los anfitriones que se habían clasificado, afortunadamente para ellos, para el Mundial de 1990 y se clasificaban ya de derecho como país organizador de la manifestación para el Mundial de 1994. Y de aquí podemos destacar a Tony Meola,
su portero Marcelo Balboa, John Doyle, el célebre defensor Alexis Lalas, Paul Caligiuri, Thomas Dooley, John Harkes, el mejor jugador de la historia del fútbol soccer de los Estados Unidos, Tab Ramos, nacido en Uruguay y nacionalizado en los Estados Unidos, y que al final de cuentas en este mundial le fue muy mal por un codazo que recibió en la ronda de octavos de final frente a la selección de Brasil, por un jugador brasileño llamado Leonardo que le metió un codazo en la cabeza que lo dejó prácticamente convulsionando en el suelo, y golpe del cual salió lesionado y estuvo mucho tiempo incapacitado, Kobe Jones y el delantero Eric Winald, algunos jugadores que también se destacaron en este mundial y que no aparecieron en este álbum. 8 jugadores en la página izquierda, 9 jugadores en la página derecha, un total de 17. El escudo de la selección, la foto del equipo, con el diseño propuesto para esa edición de la Copa del Mundo de 1994, y fue el prime para la gran mayoría, fue el mejor mundial de muchos de estos jugadores, uno de los mejores mundiales de los Estados Unidos. Jugando de local tenía que ser así. Empataron con Suiza en primera ronda, después ganaron el partido más importante en la historia del fútbol soccer de los Estados Unidos, venciendo a una agotada selección de Colombia, que venía de un contexto muy fuerte antes de este partido, y cayendo frente a la selección de Rumania. Después en los octavos de final perderían frente a Brasil, y ahí terminaría la historia de esta selección de los Estados Unidos en su propio mundial de 1994. Pasamos de página y nos encontramos ahora a Suiza con su escudo, una selección de la cual podemos destacar a su volante Ciriaco Sforza, también a Alan Suta y a su delantero Stefan Chapuisat, que jugaba en el Borussia Dortmund de Alemania en ese entonces. La selección suiza se terminó clasificando como segunda del grupo 1 de la UEFA, por debajo de la también clasificada Italia y por encima de las eliminadas Portugal, Escocia, Malta y la selección de Estonia. Suiza terminó haciendo un mundial bastante irregular, empataron con Estados Unidos, golearon a Rumania en un partido inesperado que nadie se esperaba que golearan de esa manera, y después perdieron frente a una ya prácticamente eliminada, no matemáticamente, pero sí desde lo moral y lo futbolístico, selección de Colombia. Perdieron ese partido y en los octavos de final caerían frente a la selección española. Seguimos en el grupo A y nos encontramos a la selección de Colombia, una de las grandes decepciones de esta Copa del Mundo, debido a que en la ronda eliminatoria hicieron parte del grupo A de la CONMEBOL y concluyeron haciendo una campaña realmente espectacular, con 4 victorias y 2 empates en 6 partidos, por encima de las selecciones de Argentina y las eliminadas Paraguay y Perú, con una goleada de 0-5 en el estadio de Núñez de Buenos Aires sobre la selección argentina, que fue un batacazo que estremeció el mundo del fútbol. No obstante, después se cometieron terribles errores desde su federación de fútbol, les hicieron jugar una cantidad de partidos innecesarios a estos jugadores, y al final de cuentas, por razones económicas, el equipo llegó reventado al Mundial de los Estados Unidos. Fueron algo así como 20 partidos en muy pocos meses de exhibición, y al final la selección de Colombia llegó bastante reventada a ese Mundial de los Estados Unidos, además con la lesión que tuvo Carlos Alberto Valderrama, su gran número 10, que al final de cuentas llegó a media, llegó con un 40% más o menos de recuperación a esa Copa del Mundo. De este equipo podemos destacar a sus porteros Óscar Eduardo Córdoba y Farid Camilo Mondragón, a sus defensores Luis Fernando Herrera, Luis Carlos Perea, Alexis Antonio Mendoza, Wilson Enrique Pérez, a su volante de marca Leonel de Jesús Álvarez, que era un verdadero cerrojo y que hacía el papel de 2 realmente, porque su compañero de marca no hacía prácticamente nada. A su gran número 10, Carlos Alberto Valderrama, que como sabemos salía de una lesión en uno de esos tantos partidos amistosos. Ese partido amistoso sí era importante, pero muchos de los otros realmente no lo eran, y ese mundial fue muy opaco para el pibe Valderrama, con un Freddy Eusebio Rincón, que había sido el héroe en Italia 90 para su selección Colombia y ahora sí aparecía en el álbum del 94, John Harold Lozano, que marcó un gol frente a la selección de Suiza, José Adolfo El Tren Valencia, que aparecía aquí, el rutilante Faustino Hernán Asprilla, que fue un jugador con un potencial impresionante, desperdiciado en la mayoría de su carrera. También hizo cosas importantes, como en una oportunidad que le marcó 3 goles en un encuentro con el Newcastle al Barcelona de España.
e Iván René Valenciano, un delantero que realmente tampoco tuvo muchas opciones, muchos minutos en esta Copa del Mundo. También aquí aparece Víctor Hugo Aristizábal, jugador que realmente no estuvo. Y un detalle curioso, y es que aparece John Jairo Trelles, jugador que no estuvo ni en Italia 90 ni en Estados Unidos 94, pero apareció en los dos álbumes. Colombia empezó su camino decepcionante, perdiendo frente a Rumania en la primera salida por 3-1, desconociendo el poderío de esa selección rumana porque no los conocían. Después perdieron el partido más importante de ese grupo frente a la selección de Estados Unidos 2-1, con el autogol de Andrés Escobar, que no aparece en este álbum y que lamentablemente después, por esa razón, grupos y mafias de apostadores acabaron con su vida. Y en el tercer partido de la primera ronda derrotaron por 2-0 a la selección de Suiza, quedando eliminados en ese grupo A, cuando incluso personajes como Pelé los daban como favoritos para llevarse esa Copa del Mundo. Como vamos corriendo, no podemos extendernos demasiado en cada selección. Nos vamos ahora con Rumania, una selección que había clasificado para el Mundial del 90 y que en el Mundial de 1994 dio una impresión realmente increíble esta selección rumana, a pesar de que también defraudaron al final de cuentas porque todo el mundo los veía en semifinales y no lograron vencer en un encuentro realmente impresionante frente a la selección de Suecia, un Mundial que se jugó con un calor tremendo, como lo son los veranos en los Estados Unidos. Para los que, por ejemplo, no han ido a Estados Unidos o tampoco conocen la ciudad de Barranquilla, el calor que hace en el verano en la gran mayoría del territorio de los Estados Unidos de Norteamérica es superior al calor que hace en Barranquilla, esto durante la mitad del año. Y como el Mundial se juega a mitad de año, pues bueno, fue un Mundial enmarcado por un calor verdaderamente impresionante, unos soles caniculares en la mayoría de estos partidos. Y de Rumania podemos decir que se clasificaron en el grupo 4 de la UEFA, por encima de Bélgica, que también clasificó, y las eliminadas Checoslovaquia, Gales, Chipre y las Islas Feroe. La selección rumana empezó dando un golpe de autoridad, venciendo por 3-1 a Colombia. Después caerían por goleada de manera sorpresiva 4-1 frente a Suiza. Finalmente vencerían por la mínima diferencia a la selección de Estados Unidos. Derrotarían, así como le ganaron a Colombia, también le ganaron a Argentina por 3-2, una selección argentina disminuida por la salida por control antidoping del genial Diego Armando Maradona, y en los cuartos de final terminaría su camino cayendo por penales después de un empate 2-2 frente a la selección de Suecia. Rumania, de quien podemos destacar jugadores como sus dos porteros Florian Prunea y Bogdan Stelea, como sus defensores Dan Petrescu, Georgi Popescu, Daniel Prodan, Ioan Lupescu, sus mediocampistas Dorinel Monteanu, el Maradona de los Cárpatos que jugaba su segunda y última Copa del Mundo, Georgi Hagi, y sus delanteros Ilie Dumitrescu, Florian Radiuciu y Marius Lakatos. La selección de Rumania, una de las más poderosas de Europa en esos momentos, volverían al Mundial del 98, ya con una selección también muy seria, muy dinámica, pero ya un poco más disminuida, y desde eso no volverían a las Copas del Mundo, desaparecieron, quedaron borrados del mapa. Entramos ya con el grupo B y nos encontramos a Brasil, siempre favorita, siempre fulgurante, siempre llena de estrellas, y esta vez, cuando no tenían tantas estrellas, sí lograron quedar campeones del mundo. De ellos podemos destacar que clasificaron en el grupo B de la CONMEBOL por encima de la también clasificada Bolivia y las eliminadas Uruguay, Ecuador y Venezuela. Y de esta selección podemos destacar a su portero Tafarel, a sus defensores Jorginho, Cafú, que aparecía ya en las Copas del Mundo, todo un fenómeno, a Ricardo Rocha, a Ricardo Gómez, a Marcio Santos, a Branco y a Dunga, que tenían una pegada realmente impresionante en los tiros libres y lo ratificaron marcando unos goles increíbles a lo largo de sus carreras. También en este mundial el caso de Branco, que creo que marcó un golazo, a Raí, un número 10 que no cumplió con las expectativas, Zinho, y a los grandes delanteros Bebeto, un delantero súper completo, le faltaba un poquito más de talla, ¿no? Pero realmente Bebeto fue un gran delantero muy completo, y al fenómeno Romário, el Chapulín, que marcaba goles
con la punta del pie, así como en el futsal. Así era Romario y era muy efectivo y fue una de las claves, de las figuras claves de esta selección brasilera con miras a que fue su tetracampeonato. Debutaron en el Mundial frente a Rusia, después jugaron frente a Camerún, frente a Suecia y fueron llegando hasta la gran final del mundo que después de un empate a ceros terminaron resolviendo por la vía de los penales. Brasil, tetracampeona del mundo en el Mundial de Estados Unidos, de USA 94, de USA 94. Pasamos ahora a la selección de Rusia, que se clasificaba por primera vez con el nombre de Rusia, porque antes se le conocía como la Unión Soviética. Ya disuelta la Unión Soviética, los 15 o 17 países de la URSS, pues bueno, cada una quedaba por su lado y Rusia todavía lograba clasificar a pesar de que en su país estaba viviendo una crisis económica realmente impresionante. Los rusos hacían parte del grupo B y terminaron segundos del grupo 5 de la UEFA por debajo de una sorprendente Grecia, pero por encima de las eliminadas Islandia, sorpresa que quedó tercera, Hungría, que ya cada vez estaba más lejos de clasificarse, y Luxemburgo en el fondo de ese grupo. Y de esa selección rusa podemos destacar al delantero Sergei Kiryakov, también a Igor Kolivanov, a Dmitry Radchenko, pero sobre todo al goleador, uno de los goleadores de ese mundial y al goleador máximo anotador, como le dicen en España, el Pichichi, de la selección rusa, Oleg Salenko, que además batió un récord que fue 5 goles en un solo partido en la despedida de Rusia de ese mundial, porque habían perdido frente a Brasil y frente a Suecia, y golearon a la suplencia de Camerún, una vez más, como en el 90 también lo habían hecho, pero Oleg Salenko marcó 5 goles en total. Pasamos de página y ahora nos encontramos a la protagonista africana de ese entonces, la selección de Camerún, que se había clasificado en África como líderes del grupo B de la Vuelta 1 por encima de Suazilandia y Zaire, hoy en día la República Democrática del Congo, y en la Vuelta 2 como líderes del grupo C por encima de Zimbabue y de Guinea. Camerún terminó clasificándose al Mundial con relativa facilidad, eran una selección muy superior a las rivales africanas y jugaron el Mundial, pero lamentablemente no pudieron igualar su actuación en Italia 90, donde habían llegado hasta los cuartos de final. Esta vez quedaron eliminados rápidamente, si no estoy mal, en primera fase, después de los partidos frente a Suecia, Brasil y Rusia. De esta selección camerunesa podemos destacar a su defensor Emile Mbou, a Jean-Claude Pagal, eran volantes defensivos, también a Cyril Makanaki, a su gran leyenda el delantero Roger Mila, que llegaba a este mundial con 42 años y es uno de los delanteros más longevos en la historia de los mundiales, y a su delantero François Oman Bijic, jugador que en ese momento jugaba en Francia. Camerún, una selección africana que ya cuando esperamos más de ellos empezó a defraudar. Cuando era sorpresa daba unos batacazos realmente impresionantes, pero aquí ya Camerún entraba en declive, a pesar de que venía Samuel Eto'o a reforzar el ataque camerunés para próximas ediciones de la Copa del Mundo y eliminatorias, pero ya Camerún no volvió a ser la misma. Del 82, cuando se fueron invictos de un mundial, empatando los 3 partidos, quedaron eliminados en primera fase, pero hicieron una actuación bastante digna, y en el 90, cuando llegaron hasta los cuartos de final, quedando eliminados frente a la selección de Inglaterra. Y si ustedes quieren ver los álbumes y escuchar las historias de los mundiales del 70, 74, 78, 82, 86 y 90, solamente es que busquen en nuestro canal, porque este es el video de Estados Unidos 94 y estamos haciendo un repaso de esta colección personal de álbumes oficiales de Panini de las Copas del Mundo. Estamos en Estados Unidos 94, los estamos viendo todos, en su inmensa mayoría álbumes originales en sus versiones de Colombia, pero también vemos las versiones internacionales en ediciones reimpresas que se reimprimieron hacia el año 2010 por Panini, pero los demás, en la inmensa mayoría, son álbumes originales de cada una de estas épocas. El grupo B lo complementaba también la selección de Suecia, que se había clasificado por encima de Bulgaria, que también había clasificado, y las eliminadas Francia, Austria, Finlandia e Israel
En el grupo 6 de la UEFA, Francia había vuelto a quedar eliminada de una manera increíble, además con goles en los últimos minutos con los que quedaban eliminados, y Suecia terminaba con mucha solvencia clasificándose con una selección que se supo reinventar después del fracaso de Italia 90, donde habían perdido los 3 partidos. Pues bueno, aquí llegaron hasta el partido por el tercer puesto. Fueron semifinalistas en la que es la segunda mejor actuación de Suecia en la historia de las Copas del Mundo. Y aquí podemos destacar a su portero, el veterano Tomás Ravelli, y a sus delanteros Thomas Brolin, Martin Dahlin y Henrik Larsson. Jugadores que realmente la rompieron, movieron una gran campaña, y Suecia, sobre todo ganando un partido clave frente a Rumania en cuartos de final, se metió en el cuadro de honor de ese Mundial de los Estados Unidos 94. Pasamos ahora al grupo C, comandado por la selección actual campeona del mundo, pero esta vez unificada, porque Alemania Occidental, la República Federal de Alemania, había quedado campeona en los mundiales de 1954, 74 y 90, y a partir de 1994 ya era una sola Alemania. El muro de Berlín había caído hace algunos años y Alemania volvía a ser una solamente, no dos como lo eran anteriormente. No obstante, esta selección que venía a defender su título, realmente yo no sé si fue el calor, muchas cosas, que su prime ya había pasado, pero no lograron repetir la actuación y quedarían eliminados a manos de una súper sorpresiva Bulgaria en la ronda de cuartos de final, cuando todo parecía indicar que iban derecho como cual tren alemán hacia las semifinales. De esta selección destacamos a su portero Bodo Igner, que ya era un poco veterano, los defensores Jürgen Kohler, Guido Buchwald, su gran líder Andreas Brehmer, su Kaiser, que cada vez jugaba un poquito más atrás, Lothar Matthaus, volantes como Stefan Effenberg, Matthias Sammer, Andreas Mola, Thomas Hessler y un gran delantero como Jürgen Klinsmann. La selección de Alemania además se había clasificado de manera automática como campeona mundial, cosa que podía ser vista como un castigo hoy en día. Bueno, hoy en día ya las selecciones campeonas del mundo no se clasifican directamente, tienen que jugar las eliminatorias, pero bueno, es más fácil porque son mundiales de 48 en el caso de ahora, de 32 desde el 98 hasta el 2022, entonces ya no es tan complicado. Cuando los mundiales eran de 16 y de 24, era prácticamente un premio no tener que jugar eliminatorias, sino poner en riesgo su presencia en el siguiente mundial. No obstante, esta selección alemana llegó un poquito disminuida comparada con esa gran máquina del año 90 y la Mannschaft terminó eliminada en cuartos de final de esta Copa del Mundo, siendo un fracaso para ellos. El grupo C también tenía a España, considerados la furia española, que en esos momentos todavía no habían ganado ninguna Copa del Mundo. De aquí podemos destacar a Andoni Zubizarreta en el pórtico, a Rafael Alcorta en la defensa, a un muy joven Josep Guardiola en el medio campo, a un volante después defensor Fernando Hierro, a un José Luis Pérez Caminero y una delantera compuesta por Luis Enrique Martínez, que lo podemos ver aquí, con una selección que terminó líder del grupo 3 de la UEFA por encima de la también clasificada República de Irlanda y de las eliminadas Dinamarca, Irlanda del Norte, Lituania, Letonia y Albania. 7 selecciones en ese grupo 3, de las cuales clasificaron 2. España llegó a este Mundial del 94 y quedaría eliminada a manos de Italia en la ronda de cuartos de final. La maldición de cuartos, como se le llamaba en España en esos momentos, porque nunca habían llegado a unas semifinales y solo habían ocupado un cuarto lugar en el año 1950. Pues bueno, en el 94 no fue la excepción. No obstante, esta selección se iba armando cada vez más. Era una muy buena selección, pero no lograba cumplir con las expectativas. Y el grupo C lo complementaba la selección de Corea del Sur que tenemos aquí, que ya se convertía en una acostumbrada selección clasificada a las Copas del Mundo, que se había clasificado como segunda del grupo final asiático en la vuelta 2, por debajo de Arabia Saudí, de la mejor Arabia Saudí de todos los tiempos, y por encima de las eliminadas Japón, que ya estaba muy cerca, tan solo por diferencia de gol, por 2 goles de diferencia. Corea del Sur superó a Japón con la misma campaña de victorias, empates y derrotas, y por encima también de Irak, Irán
y Corea del Norte. Corea del Sur se volvía a clasificar 86, 90 y 94 después de esa lánguida presentación en el Mundial del 54. Corea del Sur se clasificaba a su cuarto Mundial, tercero consecutivo. Y desde el 86 no faltan y cada vez es más difícil que falten porque Asia tiene más cupos y los mundiales se hacen con más selecciones. Pasamos a una tanda de equipos chicos porque compartían espacio, medio espacio y el otro medio, una página nada más para la selección de Bolivia, selección sudamericana que por primera y única vez se clasificaba por eliminatorias a una Copa del Mundo. Sus dos participaciones anteriores habían sido por invitación, por lo tanto esta tercera actuación de Bolivia en Copas del Mundo era por primera vez a través de la vía de las eliminatorias. Y Bolivia terminó segunda de grupo, haciendo una eliminatoria realmente célebre con una generación dorada que no volvió a igualar ninguna otra generación del fútbol boliviano, por debajo de Brasil y por encima de las eliminadas Uruguay, Ecuador y Venezuela. Bolivia segunda de grupo en la zona del grupo B de la CONMEBOL. Y lamentablemente después de hacer esa gran eliminatoria, en buena medida gracias a esa gran generación y en otra buena medida gracias a jugar en la altura de La Paz, lamentablemente en este mundial no hicieron gran cosa, solo marcaron un gol, perdieron 2 partidos frente a Alemania y frente a España, siempre les tocó un grupo duro, y empataron el otro partido frente a la selección de Corea del Sur, un 0-0, y el único gol que marcaron fue frente a España en la derrota de 3-1. De esta selección podemos destacar a Carlos Leonel Truco, su portero nacido en Argentina, nacionalizado boliviano, me hace recordar al Chupete Quiroga, portero argentino nacionalizado peruano y que tapó con Perú en varios mundiales. Y de aquí destacamos a Gustavo Quinteros, a Marcos Sandi, a Miguel Ángel Rimba, a Juan Manuel Peña, a Luis Cristaldo. Tenían una buena defensa sin lugar a dudas, pero no lo lograron en el Mundial del 94. A los volantes Julio César Valdivieso, Milton Melgar, a su gran 10, al mejor jugador de toda la historia de la selección boliviana, el gran Marco Echeverri, también al ya desaparecido Ramiro Castillo, y en la delantera Erwin Sánchez, la selección de Bolivia, que como podemos ver aquí se metió en el Mundial de Estados Unidos 94, con toda justicia, con todo mérito, pero después en el Mundial no logró hacer una buena campaña. Y lamentablemente el episodio tan infortunado del diablo Marco Echeverri, que apenas entró después de una lesión, fue expulsado a los 2 minutos de estar jugando la Copa del Mundo y quedado por fuera para los 2 siguientes partidos. Lamentable, porque fue el mejor jugador de la historia. Mala suerte de Bolivia por lo general, a pesar de que ellos también sacan provecho de jugar en la altitud de La Paz. Y el grupo D lo abría una selección de Nigeria que ya había estado muy cerca de clasificarse a anteriores mundiales, pero hasta ahora se les daba la oportunidad. Los nigerianos se habían clasificado en la vuelta 1 después de vencer a Sudáfrica y a Congo. Hay que decir que una cosa es la República Democrática del Congo y otra cosa es Congo nada más. La RD Congo es un país gigantesco y Congo era un país pequeñito, por lo que muchas veces hay comentaristas que al decir República Democrática del Congo quieren resumir y dicen Congo, pero eran países diferentes. Y en el grupo A de la vuelta 2 lograron clasificarse venciendo a Costa de Marfil, que ya estaba muy cerca de clasificar a una Copa del Mundo. Por diferencia de goles se impusieron a Nigeria, por diferencia de goles Nigeria se impuso y a una Argelia que vivía un desierto de recambio generacional. Pero podemos decir que las 2 mejores selecciones africanas en ese momento eran precisamente Nigeria y Costa de Marfil. No les convino jugar en el mismo grupo porque solo se clasificó una de ellas. Y de esta selección nigeriana podemos destacar a su volante George Finidi, también a Agustino Kocha, a Emmanuel Amoneke y a sus delanteros Daniel Amokachi y Rashidi Yekini. Una selección nigeriana que logró además hacer un muy buen papel en esa Copa del Mundo, en un grupo durísimo frente a Bulgaria, Argentina
y una ya débil selección de Grecia. Pasamos ahora a ver una selección de doble página, como lo eran la mayoría, la selección de Argentina, que hacía parte del grupo D, campeones en el 78, campeones en el 86, subcampeones en el 90, y Argentina hacía parte de este álbum, hacía parte del Mundial de Estados Unidos 1994, después de una sufrida clasificación. De esta selección podemos destacar a su portero Sergio Javier Goycochea, a pesar de que el titular fue Luis Alberto Islas, la goleada 0-5 frente a Colombia en el estadio de Núñez en el final de las eliminatorias, sin lugar a dudas que causó un efecto negativo sobre la mente del salvador de la selección argentina en el Mundial del 90, Sergio Goycochea, y por eso terminaron dándole la titular a Islas, y de aquí podemos destacar a José Antonio Chamot, a Óscar Alfredo Ruggeri, a Carlos Javier McAllister, a Jorge Hordancio Borelli, todos defensores, a los volantes Fernando Carlos Redondo, que no logró brillar realmente con su selección argentina, que era una estrella en la Liga Española, pero no con la selección, a Diego Pablo Simeone, que lo podemos ver aquí, a Leo Rodríguez, Leonardo Adrián Rodríguez, al gran Diego Armando Maradona, que lamentablemente se tuvo que despedir de esta Copa del Mundo por un episodio de dopaje. Algunos lo vieron como una conspiración en contra de Maradona y de Argentina. Y a sus delanteros, Abel Eduardo Balbo, a uno de los mejores delanteros de toda la historia, de los que he visto, Gabriel Omar Batistuta, y aún ya en declive, Claudio Paul Canilla, que había tenido su prime en Italia 90, pero aquí igual todavía aparecía en el álbum del Mundial. Argentina se había clasificado después de terminar segunda del Grupo A de Sudamérica, por debajo de Colombia y por encima de las eliminadas Paraguay y Perú, y tuvo que jugar la repesca intercontinental frente a la selección de Australia, empatando en Australia y ganando por la mínima diferencia de 1-0 en Buenos Aires, con la cual la selección argentina se clasificó a la Copa del Mundo de los Estados Unidos 94. Igual se lograron reponer gracias al refulgente que fue el regreso de Diego Maradona después del 0-5 frente a Colombia en Buenos Aires. Se hipermotivaron y empezaron arrasando en ese mundial, goleando a la débil Grecia, ganándole a Nigeria, pero después cayendo frente a Bulgaria, porque anímicamente se derrumbó este equipo con la salida de Maradona, y perdiendo en octavos de final frente al verdugo de los sudamericanos, la selección de Rumania. Pasamos de página, nos encontramos ahora a Grecia, parte del grupo D, una selección que ha tenido ráfagas de buenos momentos, como la Eurocopa que ganaron en el 2004, y 10 años atrás tuvieron una eliminatoria realmente impresionante, en donde clasificaron de primeros de grupo, con una campaña impresionante de 6 victorias y 2 empates en 8 partidos, y por encima de la también clasificada Rusia y de las eliminadas Islandia, Hungría y Luxemburgo. De esta selección de Grecia podemos decir que cuando llegó al Mundial, y antes de llegar al Mundial, porque perdieron amistosos también por mucha diferencia frente a selecciones como Colombia, por ejemplo, pues también cayeron frente a Argentina, frente a Bulgaria y frente a Nigeria. Grecia decepcionó en esta Copa del Mundo, pero también tenemos que decir que es una selección que prácticamente nunca se clasifica a los mundiales. Lo hicieron en el de 1994 y dieron realmente muy poco. El grupo D lo integraba una también acostumbrada selección de Bulgaria antes de quedar borrada del mapa. Bulgaria se clasificaba con muchísima frecuencia a los mundiales, y a pesar de que siempre eran actuaciones desabridas, en el 94 realmente hicieron una actuación histórica y lograron, de la mano de un señor llamado Hristo Stoichkov, que fue una figura sobresaliente fuera de contexto, out of context, en la historia del fútbol búlgaro, pues bueno, Bulgaria logró llegar hasta el partido por el tercer puesto. Caerían en semifinales. Bulgaria logró su clasificación como segunda del grupo 6 de la UEFA, por debajo de la también clasificada Suecia, y por encima, además, que eliminaron a Francia en el último minuto en un partido realmente increíble, y también por encima de Austria, Finlandia y también de Israel. La selección búlgara, que como ya les dije, tenía una super figura llamada Hristo Stoichkov, con la que se metieron hasta las semifinales de esa Copa del Mundo. También tenemos que destacar al señor Jordan Leshkov, jugadores importantes de esta, la mejor selección búlgara de todos los tiempos. Hoy en día realmente no son nada comparado con lo que llegaron a ser en ese mundial.
Y ahora nos vamos con el grupo E, que lo abría la selección de Italia, que se había clasificado al Mundial como líder del grupo 1 por encima de las selecciones de Suiza, Portugal, Escocia, Malta y Estonia, que eran ya tricampeones del mundo hacia el año de 1994, después de sus títulos del 34, 38 y 82. Y que el anterior mundial lo habían organizado terminando en el tercer lugar, decepcionando sí, porque ellos querían ganar ese mundial, y del tercer lugar en el 90 pasaron a ser segundos en el 94, subcampeones en ese mundial de la mano del portero Gianluca Pagliuca, de una gran defensa compuesta por Antonio Benarrivo, Franco Baresi, Alessandro Costacurta, el legendario Paolo Maldini, Cristian Panucci, del mediocampo con Dino Baggio, Demetrio Albertini, Roberto Donadoni, Alberigo Evani y de un genial Roberto Baggio. Un gran número 10, Baggio fue sin lugar a dudas la figura fulgurante de esta Italia del 94, en el 90 también había participado. No se le dio lo del Mundial, además porque él falló el penal decisivo con el que Brasil se coronó campeón del mundo, pero eso no quiere decir que Roberto Baggio fuera una decepción, fue un 10 realmente extraordinario, y también los delanteros Roberto Mancini, Pierluigi Casiraghi y Giuseppe Signori, jugadores que hicieron una gran actuación en este Mundial de los Estados Unidos 94. En ese entonces Italia era una protagonista a nivel mundial y lo que no fuera título era un medio fracaso. No lo lograron en el año 94 cuando eran una selección protagonista de las Copas del Mundo. El grupo E lo integraba también la selección de Irlanda, que se volvían a clasificar con una generación dorada. Ellos habían terminado segundos del grupo 3 de la UEFA por debajo de España y por encima de las eliminadas Dinamarca, Irlanda del Norte, Lituania, Letonia y Albania. Y de aquí hay que destacar a su volante Roy Keane. Con un equipo muy homogéneo lograron una buena actuación en este Mundial de 1994, en un grupo parejísimo, un grupo en el que todos terminaron con 4 puntos al final de cuentas, aquí en esta Copa del Mundo, en donde se estrenaron los 3 puntos por victoria, porque antes de este Mundial, incluso en las eliminatorias para esta Copa del Mundo, una victoria eran tan solo 2 puntos y a partir de aquí fueron 3 puntos por victoria. El grupo E lo integraba también la selección de Noruega, considerada por muchísimo tiempo la selección más aburrida de la historia de los mundiales porque todos eran partidos muy parejos, pocos goles a favor, pocos goles en contra. Noruega clasificó como líder del grupo 2 de la UEFA, por encima de la también clasificada Holanda y de las eliminadas Inglaterra, Polonia, Turquía y San Marino, que se fue con 46 goles en contra en 10 partidos, como podemos ver en esta tabla. La selección noruega, de la cual podríamos destacar a su delantero Jostein Flo. Una selección noruega que no pintaba mucho, pero igual fue complicadísima y terminó empatada en puntos con México, Italia e Irlanda en ese grupo E. Y el grupo E precisamente lo cerraba la selección mexicana, que volvía 8 años después de su ausencia en el Mundial de 1990 por sanción. Y con una generación dorada mexicana, la última generación dorada de México antes del desierto futbolístico por el cual pasa actualmente. De esta selección mexicana destacamos a su portero, el Chapulín, así como el Chapulín Colorado y así como el Chapulín Romario, a Jorge Campos, un portero líbero al estilo de Guitar, un portero goleador, un portero líbero que fue muy útil para ese esquema táctico de la selección mexicana. A los defensores Ignacio Ambriz, Miguel El Piojo Herrera, como lo podemos ver aquí muy joven con su look ochentero, noventero. A los volantes Ramón Ramírez, Alberto García Aspe y a sus delanteros, Hugo Sánchez. Yo no estoy seguro si Hugo Sánchez jugó esa Copa del Mundo, ya era bastante veterano. Había debutado en el Mundial del 78 y en el 94 vuelve y aparece en el álbum. Realmente no hizo nada en ese Mundial, solamente marcó un gol en la historia de los Mundiales. El mejor delantero de la historia de México. Y a los también delanteros Luis García y Luis Roberto Alves, esta selección mexicana que se clasificó en la vuelta final de la CONCACAF por encima de las eliminadas Canadá, El Salvador y Honduras. Una selección muy bien formada
que logró una actuación digna en esta Copa del Mundo, quedando eliminada, si no estoy mal, en los octavos de final frente a la selección de Bulgaria. Puede que esté equivocado, pero este equipo mexicano logró empatar en puntos con Noruega, Irlanda e Italia en el grupo E de esta Copa del Mundo y clasificarse a la ronda de octavos de final. El grupo F, mientras tanto, eran 6 grupos nada más, 24 selecciones. Lo comandaba en este álbum la selección de Bélgica, que se había logrado clasificar como segunda del grupo 4 de la UEFA por debajo de Rumania y por encima de las eliminadas Checoslovaquia, Gales, Chipre y las Islas Feroe. Esta selección de Bélgica tenía en el pórtico al gran Michel Prudhomme, que fue el que retomó las banderas del gran Jean-Marie Pfaff. Michel Prudhomme fue primero el suplente de Jean-Marie Pfaff y después fue el titular. Y de aquí podemos destacar al ya veterano Frankie van der Elst, a un gran volante, también out of context en la historia de Bélgica, del fútbol de Bélgica, el gran Vincenzo Schifo, y a un Marc de Gries en el medio campo como media punta de esta selección de Bélgica, que jugó un grupo frente a Marruecos, Holanda y la selección de Arabia Saudí. No dejó muy buena impresión, pero igual no deja de ser esta selección bastante seria, la de Bélgica. Avanzamos y pasamos a otra de las selecciones del grupo F. Hablamos de Marruecos, que se había clasificado liderando el grupo F de la vuelta 1 por encima de Túnez, Etiopía y Benín, y en la vuelta 2 dejó por fuera a Zambia y a Senegal, que aparecía también aquí en estas eliminatorias. Marruecos, que nunca ha sido una selección fácil para derrotar, no obstante, le faltaba cuajar lo que hoy en día ya tienen. Marruecos en el grupo F de la Copa del Mundo. Avanzamos y pasamos ahora a ver otro de los clásicos de los mundiales. Hablamos de Nederlanden, la selección de Holanda, o también, como ellos quieren que les digamos, los Países Bajos. De esta selección holandesa podemos destacar que quedaron clasificados en el grupo 2 de la UEFA por debajo de Noruega y por encima de la eliminada Inglaterra y también de Polonia, Turquía y San Marino. Y de aquí podemos destacar que ya no quedaba mucho de esa selección campeona de la Euro del año 1988, pero Holanda siguió siendo una selección seria a pesar de que no logró una gran actuación en esa Copa del Mundo. Creo que quedaron eliminados a manos de Brasil, si no estoy mal, en los cuartos de final. Y de esta selección podemos destacar al gran Ronald Koeman, que jugaba su última Copa del Mundo, a Frank de Boer, que jugaba su primer mundial, a Frank Rijkaard, que pasaba por uno de sus prime, a Aaron Winter, al gran Ruud Gullit, que todavía seguía jugando y jugó, creo que este fue su último mundial, y a sus delanteros Mark Overmars, la aparición del gran Dennis Bergkamp y Ronald de Boer, una selección holandesa que siempre infunde respeto a pesar de que tampoco hicieron un gran mundial en ese año de 1994. Y el álbum, así como el grupo F, lo cerraba la selección de Arabia Saudí, que por fin se le daba una clasificación al mundial. Esta fue la mejor selección de Arabia Saudí de todos los tiempos, incluso llegando por única vez a una ronda de octavos de final cuando perdieron frente a la selección de Suecia por 3-1, pero hicieron un grupo F espectacular frente a Holanda, Marruecos y Bélgica. Lograron su clasificación como segundos de grupo, asunto realmente único para ellos en la historia del fútbol. La selección de Arabia Saudí terminó como líder del grupo asiático por encima de Corea del Sur, también clasificada, y de las eliminadas Japón, Irak, Irán y Corea del Norte. Y de aquí hay que destacar al jugador Said Owairan, que creo que fue el que marcó ese gol en el que sacó 6 rivales frente a la selección de Bélgica en aquella Copa del Mundo. Si me equivoco en el jugador me dicen, pero creo que fue este. Después nos encontramos lo que se imprimió después de disputarse esta Copa del Mundo con los resultados finales y cerramos el álbum con la contraportada en donde nos encontramos el mapa de los Estados Unidos con las barras, el fondo con las estrellas y las ciudades sede de este campeonato mundial: San Francisco, Los Ángeles, Dallas, Chicago, Detroit, New York, Boston, Washington y la ciudad de Orlando. Estados Unidos 94, el álbum de este mundial, que se jugó bajo un calor intenso y que fue la primera Copa del Mundo
para el gran imperio estadounidense que tendrá la oportunidad de organizar la mayor parte de la próxima Copa del Mundo de 2026. Y recuerden que si quieren ver los álbumes desde el 70 y hasta el 90 también pueden verlos en este canal. También si quieren ver los álbumes del 98 y hasta el más reciente pueden verlos en este canal próximamente. Solamente es que entren a nuestro canal y le peguen una ojeada y vean los demás álbumes de Panini en esta colección personal de álbumes de los mundiales de Figurine Panini, una compañía que se fundó en 1962 en Módena, Italia, que fue creada por 4 hermanos, y los hermanos Panini tuvieron esta gran idea, la idea de sus vidas, que fue hacer los álbumes oficiales de las Copas del Mundo desde la edición de México 70. La mayoría de los álbumes de esta colección son originales en su versión colombiana, pero también mostramos las versiones internacionales en versiones reimpresas en su mayoría también. La idea es que ustedes vean cómo fueron los álbumes desde el año 70 y hasta el más reciente, y ya vamos en Estados Unidos 94. La invitación es para que se suscriban si ustedes quieren a este canal para estar pendientes de más álbumes de los mundiales de Panini. Mi nombre es Andrés Lehmann, para todas y todos gracias, y nosotros seguimos conectados. Andrés Lehmann presenta. Por Viva Sports Colombia.